Son las 7:37. Saludamos al sociólogo Daniel Pontón, docente de la Escuela de Seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Sociólogo Pontón, continúa la violencia en Ecuador. Aquí en la provincia de la Suay se la siente cada vez más real, más cercana. Suay ha sido una especie de burbuja en materia de violencia delincuencial que se va perdiendo. Son cada vez más frecuentes los hechos delictivos que se dan en algunos cantones de la provincia de la Suay. En este caso, Ponce Enríquez, que desde la semana anterior ha reportado una serie de asesinatos, uno de ellos masivos, relacionados con la minería ilegal, y esto ha preocupado enormemente a las autoridades de esta provincia, que claman también por la imposición de un estado de excepción que entendemos se encuentra en trámite o tratando de estructurarse por parte del gobierno nacional. Quisiéramos conocer su punto de vista, su balance sobre la situación de Ecuador en materia de seguridad en el marco del conflicto armado interno. Bienvenido. Un saludo muy cordial a todos, un saludo a la audiencia igual. Creo que el gobierno lo expresó hace un mes atrás, cuando empezó el famoso estado de excepción, que después fue derogado, y que un poco también, a función de lo que pasó en Manta, se llevó a generar un centro de operaciones en esa ciudad, sobre todo, ¿no? Y ellos decían que iba a haber un desplazamiento del delito, que eso seguramente está pasando, a pesar que creo yo que no sé si exista una información clara, hechos básicos que nos permitan afirmar lo que están diciendo. Por usar la clave de cosas se reemplaza, podría ser el hecho de que se estén dando fenómenos simultáneos al mismo tiempo. Pero en todo caso, lo que está pasando en el Azuay no es no es una isla como se pretendió en su momento afirmar respecto a una provincia que no está al nivel de otros países, sino que ya la violencia empieza a ser un problema general, ¿no? Lo que se ha podido ver en el año 2023, que se cerró el año pasado, era que las provincias, por lo menos del oriente ecuatoriano, ya empezaban a evidenciar tasas de violencia alta, y muchas de esas provincias estaban relacionadas con el fenómeno de la minería ilegal. No sorprendería que eso esté pasando ahorita en Azuay. Bueno, Azuay, hasta cierto provincia, hasta cierto punto, era una provincia tranquila, pero ciertamente tiene colindancias con ciertos muy complejos, ¿no? Del país, por ejemplo, la Troncal, que es una zona muy conflictiva, de alguna forma es un centro de conexiones con las provincias de Guayas, que afecta la parte del austro, y que de alguna forma también implica tramas delictivas que se cometen en ese sector, ¿no? Yo cerraría mi idea con el hecho de que Azuay empieza a ser el problema de la violencia no solo es un tema que se suscribe a las 5 provincias que el gobierno provincia, sino que ya empieza a ser un fenómeno generalizado. Lo he venido diciendo ya mucho tiempo atrás. Las estadísticas demuestran cómo la violencia empieza a crecer de una forma sostenida en el resto de las provincias. Y lastimosamente lo que hemos visto ahorita por parte del gobierno son paños tibios, ¿no? Me parece que las operaciones que se han hecho sobre provincias específicas demuestran una estrategia evidentemente reactiva que no apunta a corregir los graves problemas estructurales e institucionales que vive el país, ¿no?, en materia de seguridad. Sociólogo Pontón, muy buenos días. El problema de la minería ilegal, sin duda alguna, no es un problema nuevo, es algo que se viene arrastrando aquí mismo en la provincia de la Suay, en el mismo cantón Camilo Ponce Enríquez, desde hace mucho tiempo atrás, pero este problema se ha agudizado precisamente con la presencia de la narcodelincuencia, que encuentra en la minería ilegal la posibilidad de contar con mayores recursos para sus actividades irregulares. Entonces, todo este contexto, lo que preocupa es esa ausencia total del Estado ecuatoriano para controlar este tipo de actividades. La misma minería ilegal en Ponce Enríquez pudo ya haber sido controlada desde hace mucho tiempo atrás, pero hemos visto que con el tiempo lo único que ha pasado es que se ha ido agravando. Ahora se ha
puesto mucho más crítica con la presencia de la narcodelincuencia, ni qué hablar de toda la contaminación y problemas ambientales que esto genera. Pero a lo que voy es precisamente esa ausencia del Estado absoluta prácticamente. Lo que estamos viviendo en el último año en el Ecuador son fenómenos que se relacionan muy fuertemente, pero que de alguna otra forma tienen fenómenos distintos. Por un lado están los mercados criminales, empezando por el narcotráfico, que todos sabemos la característica del narcotráfico como tal, y todo lo que es la propagación de otro tipo de ilícitos, la minería ilegal, que es ciertamente una forma de reproducción del crimen. Todavía no hay una investigación seria que nos explique cómo está dándose ese problema y cuáles son las colindancias con el narcotráfico, pero que hay relación, o sea, se sabe, porque son prácticas, digamos, que están destinadas a mercados ilícitos. Es un mercado, ¿no? Los mercados, como se reproducen, se adaptan, cambian, y eso es lo que empieza un poco a evidenciarse en el país, ¿no? Esta profundización de las lógicas de la economía ilícita. Frente a eso tenemos otro problema, que es la violencia, ¿sí? Que ciertamente hay relación entre las dos cosas, obviamente no quiero decir que no, pero lastimosamente la violencia tiene que ver mucho más con otro tipo de trabajos, tiene que ver con más factores regulatorios de la sociedad, y eso tiene que ver mucho el sistema legal y otro tipo de factores que también impulsan este tipo de situaciones. Yo lo que creo que en esta situación del Ecuador obedece esta brecha que se produce entre esta emergencia de mercados ilícitos y esta falta de capacidad de la sociedad de regular estos problemas de la violencia. Es donde existe una lógica de aprendizaje social de la violencia, ¿sí? Yo creo que el problema actual es que la violencia se emula y se limita y se reproduce. Y ahí es donde se vuelve el problema de la violencia como método, ¿no? Es una violencia que de alguna forma tiene adaptaciones pedagógicas y permite resolver distintos conflictos sociales. Por eso es que se hace tan como una especie de virus, o sea, se viraliza, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Ahora, lo que yo creo que en este juego lo que estamos viendo no es un problema de directamente el gobierno, es un problema de la sociedad como tal, ¿no? Y es que la sociedad no encuentra hasta ahorita capacidades en general, integrales, amplias, de regulación de este problema. Y lo que vimos es una ausencia de múltiples carencias que se evidencian en la violencia. Esas múltiples carencias, por ejemplo, tienen que ver con cómo nosotros estamos concibiendo ciertos patrones, ciertas conductas, ciertas actividades que nosotros activamente todas las miramos como normales. Por ejemplo, el tema de la minería ilegal es una falla de regulación del Estado muy fuerte, ¿no? El tema de la minería ilegal, la política minera en el país de alguna otra forma está haciendo mella en este sentido. Pero eso ha sido histórico. Lastimosamente, en estas condiciones, ese tipo de política evidencia, es una especie de caldo de cultivo para que emerja este tipo de conductas delictuales. Es una especie de la capacidad de regulación del Estado de su política minera, es un caldo de cultivo para el delito, la delincuencia organizada, y ese es gran parte del problema de la complejización que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo eso afecta a cada provincia? Eso es parte del rompecabezas que tenemos que descifrar. Yo creo que Azuay necesita ya un ejercicio bastante riguroso de tener un diagnóstico muy preciso de lo que está pasando en su provincia, porque y ahí donde deben hacer estrategias focalizadas. No se le pide al gobierno que haga una especie de estado de excepción, una lógica de priorización directa en cada cantón del país, porque sería imposible, pero sí una estrategia que se adapte a los distintos contextos regionales y locales, ¿no? Y eso creo que es lo que está fallando en este momento, ¿no? En lo que respecta a la Corte Constitucional, ¿cómo ha visto usted la actuación? Y por esto mismo cabe preguntarse, ¿qué tan efectivas son las declaratorias de estado de excepción para controlar la violencia? ¿Qué correlación se puede establecer? Pues Ecuador vive una situación casi permanente de estados de excepción desde el gobierno de Guillermo Lasso. No salimos de ese esquema y ese es parte del problema. No entendemos que el estado de excepción ya se hizo la regla, por lo tanto no tiene nada de excepción. Cuando usted hace una excepción, usted también tiene un elemento de sorpresa, un elemento de que le permite controlar ciertos factores. Pero al parecer la delincuencia se adapta muy bien a estas dinámicas, ¿no? Y ya le tienen tomado el pulso. O sea, si vamos al juego el gato y el ratón, pues ese ratón hace rato aprendió del gato, ¿no? No tiene nada sorpresivo. Yo creo que ahí está el asunto, ¿no? Porque no se mira el problema de un fenómeno más arriba.
Y ahí tiene que ver hay varios factores que explican eso, pero uno de esos tiene que ver con que el gobierno, a mi juicio, está librando una batalla extremadamente sola a este tipo, ¿no? Y eso le ha pasado a Moreno, le pasó a Lazo, y a este gobierno le está pasando. Cuando se quedan sin respuesta, empiezan a hacer una especie de uso indiscriminado de esta excepción. O sea, posiblemente ahorita van a decretar otro estado de excepción, supuestamente con el apoyo de... Pero quizá allí habría que contrastar la inmediatez que justifica el estado de excepción con respecto a las decisiones que deben tomar los gobiernos en Ecuador. Tantas veces han excitado desde la Corte Constitucional estos temas, pues hablan de que hay que lograr cambios estructurales en el país, que los estados de excepción per se no solucionan estos problemas estructurales como falta de seguridad, que los niños, niñas y adolescentes sean captados por bandas criminales, la pobreza, la desocupación en las ciudades. Entonces, en la contraparte están medidas que tomaría mucho tiempo o soluciones de largo plazo. Sí, pero si usted mira, el problema ahí es la situación social se ha venido complejizando. Estamos viendo un año muy duro económicamente, la pobreza sigue siendo un problema enorme del país, sigue habiendo desempleo, sigue habiendo migración. Entonces, todos esos fenómenos hacen presagiar que lo que estamos enfrentando son gobiernos que está destinado a enfrentar el problema con este tipo de medidas, ¿no? Por eso esa especie de dependencia no está de excepción. Y lastimosamente sí no se puede trabajar en seguridad, ¿no? Pero vamos por lo básico, el tema de justicia, ¿no? Es un tema que me preocupa muchísimo, lo venía insistiendo. Porque claro, con ese nivel de impunidad que usted tiene, es complejo, ¿no? Usted enfrenta un fenómeno solo, horriblemente solo frente al tema. O sea, usted puede decretar esta excepción, pero si usted no, todas las capturas que hace la policía, pues además que, de otra forma, la denuncia que hacen estas personas en las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, la semana anterior hace una denuncia de que ellos se encuentran, hacen operativos y no encuentran una respuesta de la justicia, son ciertas, ¿no? Pero ¿qué se hace para corregir eso? Cuando usted tiene una justicia que, como le digo yo coloquialmente, está en otro baile, ¿no? Están peleando por otro tipo de espacios, por espacios de poder, está en una disputa política, porque en cuenta es político lo que está manejándose alrededor de ello, pero mientras tanto tenemos un problema de seguridad que no es político y que afecta al grueso de la ciudadanía. Y eso lo que yo no veo respuesta del ámbito de la justicia. No, yo no creo que solo el problema esté en la policía, en las Fuerzas Armadas. Ellos hacen su trabajo. Lastimosamente el trabajo que ellos hacen es limitado en la medida de lo que se necesita en este país, ¿sí? Y ese creo que es parte del problema, ¿no? Justamente, sociólogo Pontón, hemos insistido y creo que en otros diálogos anteriores con usted mismo en el que el problema de la inseguridad que vive el país además no es solamente un problema de llevar a la policía o llevar a los militares. Ahora la situación se agravó en Manta, entonces trasladamos a las fuerzas del orden hacia allá y ponemos el puesto de mando. Ocurrió eso ya anteriormente en la ciudad de Guayaquil. Eso tiene un impacto inicial temporal, además, o sea, no es que se sostiene eso porque la criminalidad probablemente en Manta se reduce mientras están los militares y la policía ahí, pero empieza a trasladarse, qué sé yo, a Puerto Viejo o a otras localidades cercanas, y eso es una constante que nos lleva además a tener cada vez más dudas de las cifras que nos da el gobierno, ¿no? Si comparamos la semana de este mes, de este año, con la misma semana del mes mismo del año pasado, vemos que la criminalidad se ha reducido, y eso es lo que nos está diciendo de manera permanente el Estado ecuatoriano cuando vemos que la criminalidad además no solo se mide por las muertes violentas, sino por una gran cantidad de otros sucesos que se están dando. Quizás a lo que vamos es que el gobierno no le está mirando a la problemática de la criminalidad de una manera integral, sino nos estamos concentrando mucho únicamente en las actuaciones de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, que ya ha provocado también un impasse, como usted manifiesta, frente a lo que está haciendo la justicia en estos casos. Claro, pero el gobierno mismo lo dijo, ¿no? Que ellos iban a pasar una segunda fase del famoso Plan Fénix. Esa fase implicaba una territorialización del tema. Yo personalmente creo que la primera fase se quedó inconclusa. Nunca llegó realmente. Yo creo que hay que corregir los grandes problemas nacionales arriba para llegar a los territorios. Usted no puede no dejar de corregir
esos problemas y ir a los territorios si querés venir completa la tarea. Yo he esperado mucho más en ese sentido, ¿no? Respecto, por ejemplo, yo sigo insistiendo en el trabajo de la justicia. No veo una compenetración de ese trabajo en la política de seguridad. Ese es el problema, que lastimosamente todas estas lógicas de priorización hacia territorios, ¿no? Lastimosamente los recursos que tiene el Estado en materia de seguridad son escasos. Y lo que se hace en un lugar, lo que se prioriza en un lugar, se deja hacer en otro territorio, ¿no? Y esto medianamente tendría repercusiones en mediano plazo, ¿no? ¿Qué hay definiciones de violencia? Sí, eso lo viene diciendo desde el primer día que se decretó el conflicto armado, ¿no? Hay una disminución, uno dice del 15%, 16%, si se lo mide en el primer trimestre del año pasado, el primer semestre como este año. Alguien dice el 27% midiendo lo que fue el último trimestre del año pasado con el promedio de lo que va este año. Entonces es como lo justo, porque la estadística también lastimosamente se la manipula de acuerdo a las conveniencias. Pero que existe una disminución, pero no nos olvidemos, repito, que el año pasado fue el año más violento en la historia del país. Y este año posiblemente tengamos el segundo año más violento en la historia del país. No siempre se puede ir para arriba, pero lastimosamente, al parecer, la preocupación que tenemos los ecuatorianos y en vista también de los índices delincuenciales que están creciendo en otras provincias y en otras modalidades, por ejemplo, la extorsión, etcétera, es que esta situación es una tregua pasajera y que las estructuras del crimen estén operando ahí y un poco cada vez esperando atacar con mayor violencia, con mayor fuerza a la sociedad. Entonces, me parece que esta es gran parte de la comprensión que tenemos que hacer respecto al tema y lo que realmente los analistas tenemos que hacer, ¿no? Justamente alertar este tema de lo complejo que es de los problemas que se pueden generar cuando no se atacan ciertos problemas estructurales o institucionales, como yo les vengo diciendo, como el tema de la justicia. Y no se trata aquí de vender falsos augurios o hacer meña de un gobierno contra un gobierno, etcétera, sino simplemente entender que el problema se salió de las manos hace tiempo, ¿no? Y lastimosamente lo que vemos frente a eso son paños tibios, ¿no? Y quizás hay otros pendientes también, sociólogo Pontón, no solamente el de la justicia, sino esa urgente depuración que hay que hacer dentro de la Policía Nacional, dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del mismo SNAI, dentro del caso Plaga. Un exdirector de la cárcel de Turi ha sido involucrado en este caso por recibir dineros y dar favores, en este caso a ciertas personas privadas de la libertad o a ciertos grupos. Acabamos de ver un grupo de militares que han sido detenidos por intentar ingresar insumos prohibidos a la cárcel de La Roca. Vemos otros militares involucrados en un nuevo caso de femicidio dentro de un centro, en este caso perteneciente a las fuerzas del orden, a las Fuerzas Armadas. Esto nos muestra que no son tampoco casos aislados, que ahí hay una estructura, que hay un tema de formación y de involucramiento que también hay que combatir, y sobre esto no vemos que haya decisiones determinantes de parte del Estado. Bueno, en materia policial, no quiero entrar a jugar a relativizar todo, pero la penetración del crimen en estructuras institucionales es un problema real que vive la sociedad en el momento actual. Sobre todo en países como los nuestros, que viven donde el tema de la delincuencia organizada en general es un problema tan palpable, ¿no? ¿Cómo se enfrentar eso? Pues con gestión de riesgos, ¿no? Gestión de riesgo institucional básicamente implica tener mecanismos activados de depuración constante, una forma de investigar este tipo de ilícitos de una manera independiente y no parcializado con espíritus de cuerpo. Yo creo que eso es un problema enorme que tiene la policía en general, sobre todo cuando la corrupción llega a altos niveles, ¿no? A altos rangos, ¿no? Yo no veo que el mando policial tenga esa capacidad de desembarazarse de los intereses corporativos de la institución. Y ese es un problema enorme, porque no es lo mismo tener a un policía de bajo rango involucrado en temas de corrupción a un general, ¿no? Ese es un tema importante. Y segundo, todos los mecanismos preventivos para que esto se siga dando, y eso tiene que ver con políticas institucionales, ¿no? Yo no veo que eso tampoco se ha topado en este país. Y eso es una tarea, como usted dice, todavía pendiente, que es necesario profundizar, porque eso estaba relacionado con muchos factores, ¿no? Tampoco se ha topado el tema, por ejemplo, de violencia política, ¿sí? El tema de la violencia política es un tema que es clave en este país, que es fundamental para atender, por ejemplo, problemas como la próxima campaña.
El caso de Fuerzas Armadas, pues preocupante, porque Fuerzas Armadas ha sido una institución que un poco por su naturaleza ha estado más retirada de este problema, viendo los toros de lejos, pero claro, el involucramiento de Fuerzas Armadas en materia de seguridad genera estos costos, ¿no? Y esto lastimosamente le puede pasar factura a las Fuerzas Armadas en el corto y mediano plazo. Me preocupa mucho el tema de las Fuerzas Armadas en el manejo de centros carcelarios. Me parece que es un tema clave que hay que saberlo entender, porque lastimosamente ellos no están preparados para eso y lastimosamente los centros penitenciarios son tan complejos, tan permeados por la corrupción, tan permeados por todo este tipo de mafias que lastimosamente las Fuerzas Armadas sucumben rápidamente a las lógicas del sistema penitenciario. Y no nos olvidemos que por ahí empezó el problema de la violencia en el país, del problema de inseguridad que tiene este país, ¿no? Todo lo que pasó en las cárceles, ahorita lo vivimos en el país. Lastimosamente, la exposición que tiene Fuerzas Armadas frente a eso es muy grande, ¿no? Y muy fuerte. Y es lo peor que le podría pasar al país, que la institución de mayor prestigio de este país en respecto al manejo de las situaciones de la democracia, de la estabilidad social, ¿no? Política de un país como las Fuerzas Armadas termine siendo una institución terriblemente golpeada por la corrupción, ¿no? Ahora, sociólogo Pontón, usted dice, además, pensar que las Fuerzas Armadas no pueden estar eternamente dentro de los centros de privación de la libertad, y a esto añadir, en su momento deberá asumir el mismo SNAI, o muy probablemente deberá ser otro organismo depurado, un organismo nuevo que pueda tener incidencia en la gestión y la administración de los centros y el control de los centros de privación de la libertad. Pero hay otros temas en relación a las Fuerzas Armadas en este momento y que pasan por una serie de vulneraciones a los derechos de las personas privadas de la libertad. Hemos escuchado en el caso de la penitenciaría del Litoral casos de violaciones a las personas privadas de la libertad. Aquí mismo en Cuenca, en el área de Contraventores, personas brutalmente agredidas, torturadas, 2 con serias consecuencias físicas, todavía se encuentran hospitalizadas. Es decir, también hay otro tipo de situaciones que se dan cuando tenemos elementos que no están lo suficientemente preparados para tratar estos temas y abordar estas problemáticas. Sí, lo que dices de rotativo, yo soy profesor, ustedes saben, bueno, cuando a mí me preguntan cómo abordar un problema de investigación, yo digo, el problema de investigación es que hemos pasado de la crisis carcelaria a la militarización carcelaria. Él me dice, bueno, que yo le digo, pero son fenómenos de una misma crisis, ¿sí? La crisis carcelaria nos llevó a la militarización, que es una demostración, digamos, es un síntoma de la crisis, porque lastimosamente eso demuestra que tenemos una profunda crisis carcelaria. Hasta el punto que recurrimos a una institución con mucha credibilidad destinada para otro tipo de tareas, para enfrentar una crisis sin fecha de vencimiento de su participación en las cárceles. Ese es un gran problema que tiene este país, porque si eso a usted le abunda el tema de que el gobierno decretó zona de seguridad a las cárceles, eso nos da a pensar que por lo menos en la mentalidad del gobierno, la presencia de Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios se va de largo, ¿no? Y eso lo que vamos a vivir es fenómenos, primero, temas de corrupción, que es un gran problema. Segundo, temas de distracción. No nos olvidemos del resguardo de fronteras, que tanto se habla de este país, donde se mete todo tipo de economía ilícita. Lo que deja hacer las Fuerzas Armadas en frontera, y lo hace ahorita en las cárceles, lo va a sentir el país en un momento. El tercero son las cosas que se empiezan a denunciar instituciones diseñadas para esto. Ellos tienen otro tipo de realidades. Y claro, este tipo de situaciones, nadie dice pasar de una barbarie a otra, ¿no? O sea, nadie dice, bueno, que se maten entre ellos, y ahorita que una acción intervenga, pues empiezan a ver ese tipo de abuso. Nadie quiere eso. Yo creo que lo que un Estado tiene que garantizar son el real ejercicio de los derechos. Y en este caso estamos hablando del derecho primero, a tener cárceles seguras, y segundo, a tener una rehabilitación adecuada, que son principios constitucionales. Eso es la labor que tiene que hacer un Estado. Esa es su orientación, ¿no? Pero para eso usted no puede menoscabar derechos a las personas, ¿no? No puede dejar sin alimentos a una población penitenciaria, no puede limitarle ciertos derechos a, por ejemplo, tener una salud digna, infraestructura digna, a tratos. Entonces,
Lastimosamente, lo que estamos viviendo es un continuo, una crisis que ahorita se expresa con el concepto de militarización. Ese es un gran tema y creo que me parecería que es necesario profundizar sobre ello, ¿no? Finalmente, sociólogo Pontón, para ir cerrando ya este diálogo, ha iniciado el gobierno la construcción de la nueva cárcel, la cárcel del encuentro en la provincia de Santa Elena. ¿Es esto lo que necesita el país? Bueno, siempre, a ver, siempre la infraestructura va a jugar una especie bueno, Correa lo hizo también con sus grandes centros penitenciarios, ¿no? Los creo como gran nuevo momento en la seguridad del país. Y tampoco Noboa nos responde creando una infraestructura. Todavía no sabe bien si va a ser, en qué lugar va a ser. Eso también habría que preguntar cómo va a quedar eso. Pero está hablando de una infraestructura mucho más chica, pero bajo concepto de ser una cárcel súper segura y de máxima seguridad, ¿no? Yo todavía tengo mi margen de duda sobre si eso es una solución adecuada. Yo creo que el sistema penitenciario es un sistema, no es una cárcel. Es un sistema que hay que pensar en la infraestructura. No quiere decir que no falta infraestructura, no falta de cárceles de máxima seguridad, tal vez sí hay una carencia en ese sentido, pero que está lejos de ser la solución al gran problema del sistema penitenciario en sí. Yo no sé si esas cárceles de Santa Elena me va a evitar. Eso no le hace bien a la sociedad, al país. No hay respuestas, todavía hay una especie de margen de duda. Parece ser que es la gran interrogante que hay que plantearse. ¿Es esta cárcel la que nos va a permitir poner el inicio de una transformación mucho más profunda? ¿Sea penitenciario o simplemente es un esfuerzo más aislado y que, bueno, en el futuro veremos si que tiene efectividad frente al sentido que tener una cárcel de seguridad? Que ustedes saben que tenemos La Roca, ¿no? La Roca se han cometido una serie de cuestiones que nadie sabe lo que pasa, ¿no? Bien, sociólogo Pontón, estamos teniendo algunos inconvenientes con su comunicación, se está cortando mucho, pero ya tenemos que cerrar también este diálogo. Agradecerle inmensamente por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Ha sido el sociólogo Daniel Pontón, él es catedrático de la Escuela de Seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales.